Bienvenidos a este panel, el reto del fundraising de los fondos de Venture Capital. Hoy tenemos la suerte de contar con tres figuras. Más cerca. Más cerca. Iñaki Arrola de Kifan, a mi izquierda, Verónica Tropa de Swan Lab y Luis Garay de Samaipata. Verónica me estaba cambiando el guión mientras estábamos charlando ahí un rato y ya no sé qué decir, pero vamos a intentar improvisar porque cada uno de las gestoras que están aquí sentadas conmigo pues han pasado por fases diferentes, pero coinciden en una cosa, que las tres están en un momento de fundraising. Y yo les quería preguntar que hagan una breve presentación, antes de nada, de cuál ha sido la evolución de cada una de las gestoras y cuándo empezaron y en qué fase están ahora actualmente. Si quieres, Verónica, empiezas tú. Venga. ¿No va? ¿Sí? Pues Swan Lab empezó a invertir en el año 2017 con el primer fondo, que es un fondo de B2B Tech, fondo de 40 millones. Y hemos hecho el primer cierre del segundo fondo, que es un fondo sucesor de este, el año pasado con 45, para hacer un final closing a final de este año en torno a 60, es lo que queremos. Y también en este año hemos levantado una estrategia distinta en un vertical especializado con un equipo diferente, que es un fondo en Agri-Food Tech, un fondo especializado también de 60-80 millones para invertir en early stage en el sector agroalimentario, en la parte de tecnología e innovación, porque tiene componente también bio. Y también en este año, 2024, acabamos de lanzar en otra estrategia que no tiene nada que ver con tech, un search fund con un equipo de inversión que se llama Scipio, que llevan haciendo search durante los últimos 5 años, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos estos 3 fondos en fundraising. Y una duda que me surge, ¿y cómo así ese cambio, ¿no?, en los verticales que estáis invirtiendo actualmente? El cambio de vertical de Agro no es un cambio, es una consecuencia de lo que veíamos en el 1. O sea, en el 1, entre 2017, mientras seguimos invirtiendo, veíamos muchas oportunidades en el Agri y nuestro equipo de Israel nos las vetaba, básicamente, porque las dinámicas B2B Tech no son las mismas que Agri Tech. No tienen nada que ver ni los compradores, ni los coinversores, ni los corporates, ni son dinámicas distintas, partners distintos, o sea, son muy diferentes las dinámicas. Entonces, siempre el requisito era invertir con inversores específicos en el sector. Y para eso, equipos específicos que entiendan de ese mundillo. Y por eso es la evolución, o sea, que es una consecuencia natural de lo que veíamos en el 1 que no atendíamos. Y el de Search siempre nos ha... O sea, es un gap, ¿no?, de mercado que no es private equity, tiene dinámicas un poco similares, digamos, con el mundo venture en cuanto al acompañamiento a los searchers en su tener que devenir en CEO de compañía, ¿no? Y en la parte de construcción, que nos parece bonita, y en la parte baja del mercado, ¿no? Y bueno, también era un segmento que nos gustaba de siempre. Iñaki, en vuestro caso, en Kifan, ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. A contar aquí rollos. Nosotros empezamos en 2015 como gestora, en 2016 lanzamos nuestro primer fondo y que no pretendía ser más que un fondo, ¿no? Eso creo que nos está pasando a muchas gestoras, que nos estamos diversificando, si se puede decir, diversificar en producto. Y si aceleramos de aquel primer fondo, que era un fondo de 50 millones, lo de hablar de millones me parece un poco... todos hablamos de millones, ¿no? Gestionamos no sé cuántos millones. Bueno, y cada vez más. Ya, pero es una responsabilidad, ¿no? El otro día me decían, no, enhorabuena porque habéis levantado no sé qué fondo súper grande. Yo decía, enhorabuena no, acojonaos, si se puede utilizar esa palabra aquí en Day One, ¿no? Y lo que ha pasado de ese fondo es que en vez de ser una gestora de fondos que pretendía gestionar un fondo y quizás sus sucesores, lo que hemos terminado es teniendo distintas estrategias, ¿no? Dentro de la estrategia de equity tenemos 3 fondos que funcionan en paralelo. Ya ha habido distintas añadas de alguno de ellos, pero
uno de Pre-Seed que es solo de 11 millones, otro de Seed Serie A que es de 70 millones y otro de fases posteriores que es de 250, y en paralelo hay un fondo de fondos, ¿no? Entramos este año en otros mundos, estamos dándole vueltas a qué hacer en el mundo de la deuda y también qué hacer con nuestro segundo fondo de fondos. Y lo que nos ha pasado es que hemos terminado evolucionando a ser una gestora de fondos que gestiona muchos fondos con la problemática que eso tiene más de compañía que no de fondo individual, ¿no? Luis, cuéntanos, Samaipata. Sí, un poco distinto por nuestro lado. O sea, estamos en el fondo 2. Samaipata se funda en 2016 lanzando un fondo de 30 millones. Ahora mismo estamos en el fondo 2, que es de alrededor de 110. La estrategia cambia un poco de ser un primer fondo más enfocado en marketplaces a un segundo fondo que saca los efectos de red que se encuentran en los marketplaces y los aplica o los intenta buscar en modelos de negocio más SaaS, más B2B por lo general, pero bueno, invirtiendo por toda Europa o sea, en empresas digitales. Y el fondo 3 que estamos mirando ahora sería seguir la misma estrategia del fondo 2. O sea, no queremos cambiar nada, es nuestro expertise, digamos, invertir en este stage de Early Seed Series A y meternos ahí y simplemente poder seguir deploying en esa misma estrategia. O sea, el fondo 3 será continuación del fondo 2, digamos. Fenomenal. Oye, a cualquiera de los tres, vamos a intentar hacerlo dinámico. Ahora que estéis buscando inversores en fundraising, ¿ha cambiado algo con respecto a vuestro fondo 1, fondo 2 en la situación actual de mercado? ¿Estáis viendo que los tiempos se están dilatando, las tomas de decisiones se están retrasando, sobre todo pues más en institucionales o family offices? ¿Cuál es vuestra experiencia? El que quiera. Mira, Verónica, como habla tú. Bueno, primero que yo siempre estoy en fundraising, y entonces esto es como... todos estamos en fundraising, yo siempre estoy en fundraising. Pues ha cambiado y no ha cambiado, ¿no? Yo diría... ha cambiado porque es verdad que el mercado está más duro, no ha cambiado porque nos ha cambiado mucho de la situación inicial en el que... bueno, pues yo cuando fui a levantar mi primer fondo le dije a la gente, oye, pues mira, es que quiero levantar un fondo de X millones. Ah, muy bien. ¿Y qué has hecho en la vida como gestor? Nada. Ah, muy bien. Pues los más profesionales evidentemente te mandan a tu casa y ya está, ¿no? Y luego hay otros que te miran a los ojos y te dicen, oye, pues bueno, te apuesto por ti, ¿no? Que aunque a muchos emprendedores esto les suene un poco raro, yo lo asimilo en algunas cosas al mundo emprendedor, ¿no? Vas con tu proyecto, con tu dinero que pones tú y a levantar X dinero para un proyecto empresarial. Entonces lo que nos ha cambiado desde 2016 a hoy es que hemos cambiado mucho en cuanto a que hay números. Y cuando hay números puedes ir a defenderte con inversores diciéndoles, oye, al principio yo no tenía nada, hoy hay números, son números muy buenos en nuestro caso, y eso te permite que no estemos sufriendo lo que a veces escucho en el mercado, ¿no? Estamos teniendo suerte que o estamos dando con la gente adecuada o nos está apoyando gente que ya nos apoyaba en el primer fondo o lo que sea, que no nos está costando lo que suena por ahí, ¿no? Y yo diría que una cosa que creo que también es bastante relevante es que los LPs nos agradecen en el largo plazo haber sido súper transparentes y súper predecibles en lo bueno y en lo malo, ¿no? Oye, cuando las cosas no salen bien se dicen, cuando las cosas salen bien también se dicen, y eso yo creo que en el largo plazo hoy, cuando haces fundraising, les dices, oye, te dije que iba a pasar esto ha pasado y esto no, estamos en esta situación, pero saben que estás gestionando su dinero, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos pasa a los fondos, a los inversores, es que se nos ve muchas veces como identificadores de oportunidades, y lo que yo más he aprendido es que somos gestores de dinero ante la posibilidad de tener la suerte de identificar alguna oportunidad, ¿no? Y volviendo a la misma pregunta, ¿y te has encontrado más adversión al riesgo en el momento actual? Gente No. que antes sí No, tenía... al revés. Hemos salido incluso fuera de España, porque claro, al principio te ibas a España y poco más, ¿no? Si te ibas fuera de España te decían, ¿y tú quién eres? En inglés, ¿no? Que ya eso es peor, ¿no?
Y ahora, pues además empieza a haber un caso para España y yo creo que y también siendo verdad que hay gente que te exige mayor dedicación, mayores números como consecuencia de un momento de tipos muy distinto, yo no estoy encontrando eso. Pero es verdad que siempre soy el positivo de la gestora. Mis compañeros siempre me dicen, tú eres el optimista y hay por ahí más pesimistas. Seguro que algunos se ha llevado algún Pero chazo. va saliendo. ¿Y en vuestro caso? Creo que también hay un punto del mercado hoy en día que compara el asset class de VC con otros asset classes, como puede ser la deuda, que obviamente en los últimos años ha aumentado el interest rate que le pueden sacar, el retorno que le pueden sacar a un producto de deuda en comparativo con el producto de VC. Pero la realidad es que normalmente no intentas vender el asset class y la estrategia de fondo a la vez. O sea, si tienes que ir a un LP a convencerle de que Venture Capital es un asset class en el que quiere invertir, ya vas mal. O sea, tú tienes que ir a gente que considera que VC es un asset class para crear un portfolio diversificado en el que quiere poner una allocation de su dinero y que tu estrategia es la estrategia en la que él quiere invertir dentro de esa allocation. Si no... ¿Y ese apetito se ha incrementado en España? Yo creo que algo. O sea, en los últimos años ha aumentado bastante, pero también porque el ecosistema madura mucho. Y creo que la gente está más cómoda con este tipo de producto de lo que estaba hace 10, 15 años. Porque se han perdido fiesta. No sé si se la han perdido o no, pero son conscientes de que había una fiesta en la que a lo mejor no estaban jugando. O sea, yo creo que sí que hay más madurez en el sentido de que hace 8 o 9 años ibas a ver a inversores que efectivamente, como dice Luis, no sabían, o sea, del asset class, VC, tech, no sé qué, no estaba en su radar. O sea, tenías que evangelizar para que entendieran el activo. Entonces, eso ya no pasa. Hoy en día ya todo el mundo tiene una porción, o se lo ha contado su banca privada, o se lo ha contado su banco, su asesor o alguien, ¿no? Con lo cual ya hay una cierta madurez y también han tenido oportunidad de evaluar distintos proyectos, distintos gestores, ¿no? Y cómo lo están haciendo. Entonces, eso es bueno porque al final sigue habiendo mucho espacio. O sea, la gente aún no sigue dedicando el porcentaje, ¿no? Más o menos que debería dedicar a este activo, ¿no? En cuanto además hay comparación de otros productos que están dándole muy buenos tipos de interés de una manera con un riesgo más acotado, ¿no? O con mayor liquidez. Entonces, eso también juega. Y hay veces que sí, que las decisiones se alargan. Pero bueno, como los founders, como dice Iñaki, o sea, es que como estás todo el día de fundraising, pues al final, si no toca ahora, tocará más a largo plazo, porque hay una parte ahí que responde con los números, pero también son relaciones de confianza. O sea, al final un tío te tiene que conocer y no puedes llegar y que al día siguiente le vendas algo, ¿no? O sea, te conoce, haces lo que dices lo que haces, se lo enseñas y al final, si no toca esta vez, dice, bueno, pues vuelve con el siguiente fondo, que ya nos vamos conociendo, me vas contando y al final las cosas van cayendo, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser un proceso comercial. Y yo, por añadir, también no nos lo habíamos ganado, ¿no? Es decir, que es lógico que hubiese mucha reticencia a invertir en algo en el que no nos lo habíamos ganado, en el que no había números. Entonces, a mí me dijeron una vez, y de hecho me lo dijeron en Vidacaixa, en 2015, me encanta lo que haces, pero mi riesgo de invertir como gestor en lo que tú haces es mucho más importante que si me sale mal, que en el caso de que me saliera bien, nadie me daría una palmadita a la espalda y me diría que inteligente, ¿no? Entonces, vente, gánatelo, dentro de 10 años ya veremos si vuelves, ¿no? Y es normal, yo lo entiendo. Y en la otra cara, ¿no? Lo que ha comentado Verónica, que hace 9, 10 años pues había muchos menos players en la parte de Venture Capital, ¿no? Y ahora, aunque estamos diciendo que hay más apetito en invertir en Venture Capital, porque antes no se conocía, y ha habido buenas añadas, vamos a decirlo así, pero al haber más players, ¿os estáis encontrando con la necesidad de hacer cosas diferentes para atraer al inversor o no? Yo creo que cada uno es bastante fiel a su esencia. O sea, no tenemos que hacer nada que no seamos. O sea, que yo creo que cada gestora o cada fondo tiene su forma de ser y sus atributos y son los que enseña, y hay gente que eso le genera un rapport
y te invierte. Si los números te acompañan, más. Si son tus inversores de tu base inversora de los fondos anteriores, pues mejor aún, ¿no? Porque ya te conocen con conocimiento de causa, pero yo no sé si hay que hacer algo distinto. O sea, no... Bueno, quizá aproximarte a algún tipo de comercializador en sitios donde no llegas o alguna cosa así, pero no en la esencia de lo que eres, sino en la forma en cómo lo comercializas, ¿no? A lo mejor tienes un producto más maduro que se puede comercializar de otra forma, pero no me parece muy distinto. Creo que también, o sea, te tienes que creer tu propia estrategia, ¿no? O sea, si no, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, la gente se olvida muchas veces que el inversor también es inversor en el fondo. Y no solo con capital, sino con su dedicación de su vida, de su tiempo. Entonces, si no me creo mi propia estrategia, y si me la creo, ¿por qué la cambio? Y si no me la creo, ¿por qué lo hago, no? Entonces, creo que cada uno tenemos nuestra visión sobre el mercado, sobre las oportunidades, sobre cómo jugar este juego, y habrá inversores que se alineen más, o LPs que se alineen más con una estrategia que con otra, invertirán en una u otra. Pero al final hay pan para todos, ¿no? Pero ¿no habéis notado más competencia entonces? Yo es que disuado al inversor que solo va a invertir en un fondo y le digo que igual esto no sería para él y de hecho les fomento el pensar en varias gestoras, varias añadas y que no sea solo o sea, deberían pensar de todo el mercado, que por cierto no somos tantos más, ¿no? Yo una de las cosas que sí que noto es que cuántas gestoras nuevas hay que levanten determinados tamaños de fondos, pues lamentablemente no somos muchos más. Últimamente sí que hay algún ejemplo de gente que está saliendo, pero si lo piensas, dices, no ha crecido. También entiendo que tiene que crecer porcentualmente, ¿no? Pero yo animo a los inversores a pensarlo un poco más allá, ¿no? Si me viene alguien que me dice, voy a invertir el mínimo legal solo en ti, le digo, no inviertas. Es mucho mejor que no invierta o que lo haga por otros lados, que ahora empiezan a salir cosas que puedes invertir en varios fondos a la vez teniendo menos dinero, y eso forma parte también de lo que decíamos, ¿no? Del que al final cada vez con el tiempo o con el conocimiento los LPs van viendo qué parte de su asset allocation merece la pena para esto o no, y dentro de ese asset allocation si quiere hacer diversificación de gestoras, de añadas o lo que sea. Yo solo para añadir, en esto lo veo incluso un poco más dramático, porque en el inversor privado pues a lo mejor tiene sus limitaciones en cuanto a allocation y puede elegir entre poquitos fondos, pero donde es incluso un poco dramático es cuando te lo cuenta un corporativo o un fondo, no sé, de pensiones o algo así. Dice, no, es que yo como ya invertí, dices, pero como ya invertiste, o sea, tú deberías de tener una estrategia, ¿no?, para seguir invirtiendo o hacer un deployment a lo largo de muchos años y ver cómo es la curva de todos tus fondos en eso, ¿no? Porque no puedes arriesgarlo todo a uno. O sea, pero eso aún sigue pasando. Y eso es un poco pena, ¿no? Porque son grandes bolsillos, son inversores institucionales, ¿no? Y los inversores institucionales, pues hombre, son los que más deberían estar en estrategias a largo plazo con deployment en muchos fondos, ¿no? Qué razón tiene. Oye, algo que me tengo duda, ¿no? Y no sé el dato. Antes comentábamos, y seguro que el dato en cada uno de vuestros fondos es diferente, ¿no? ¿Cuántos LPs o qué porcentaje del PIS os acompañan en otros fondos, ¿no? Eso que decía Iñaki, ¿no? Tan importante, ¿no? De que deliver what you promise, ¿no? Y entonces cuando das credibilidad, pues y da rentabilidad también y das buenos tiros, lógicamente, pues entiendo que el porcentaje de inversores que os acompañan en los siguientes fondos debe ser muy alto, ¿no? Yo te diría que sí y no, ¿no? Y digo sí y no porque el primer fondo era un fondo que para otros fondos más grandes que estamos levantando era un fondo más pequeño en el que teníamos una gran dependencia de dinero público, que ahora ya no tenemos tanta, y en el que han repetido muchos, pero como estás levantando muchos fondos mucho más grandes, no te vale solo con esos, ¿no? Necesitas otras cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de poder meter dentro de la base inversora a unas cuantas corporate que nos están siguiendo en muchos fondos y eso, uno, te permite esa repetición y dos, te permite ese tipo nuevo de inversor que yo creo que también es una cosa nueva que está pasando, ¿no? Es, oye, de repente
este mundo empieza a sonar un poco más en gente que quiere poner dinero ya más relevante para ver que, aparte del rendimiento financiero, a veces si pueden hacer más cosas al invertir en fondos, ¿no? Entonces, la respuesta creo que es sí y no, pero porque los fondos van siendo más grandes. Sí. A ver, en nuestro caso son solo 2 fondos hasta ahora, entonces si tienes en cuenta que entre el primero y el segundo, o sea, hay un par de exits buenos que hace que los LPs estén contentos, ¿no? Ves un retorno de LPs internos muy elevado, casi del 100% en nuestro caso. O sea, es una cuestión de el tiempo entre añadas, ¿no? O sea, si hubiéramos levantado el segundo fondo, a lo mejor 1 año y medio, 2 años más tarde del primero, pues igual no hubiera habido ese mismo ratio. O sea, si esperas un poco más y empiezas a ver algunos resultados o indicativos de que el fondo está performing bien, pues es más fácil que vuelvan la gran mayoría. Sí, en nuestro caso también, en el segundo tenemos una muy alta repetición. Yo creo que será como el 90% de los del primero han estado en el segundo, que eso te da bastante empuje para seguir, independientemente de las cantidades. Pero también la idoneidad del momento es clave. O sea, si logras acompasar, ¿no? Cuando ya estás dando resultados y empieza el fundraising, entonces es más fácil la curva, ¿no? Primero con tu base inversora y luego con el resto. Volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes de family offices, planes de pensiones, aseguradoras, etcétera, para converger con otros países, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esas compañías incrementen el porcentaje de inversión en venture capital, ¿no? Que estamos muy lejos de los datos de otros países, ¿no? Bueno, creo que temas de regulación, de facilitación de la inversión y de, básicamente, o sea, que no nos comamos a impuestos a las personas que invierten en este tipo de asset class, ¿no? Y que eso ahora mismo se está haciendo bastante con la ley de startups, pero no lo suficiente o no tanto como se está haciendo en otros países. Yo añado una cosa y es ganárnoslo. Si tú haces un fondo de no sé cuántas veces, aunque los impuestos fuesen malos, que por supuesto hay que mejorarlos, creo que pasarán, ¿no? Entonces, yo creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? Porque de hecho nos va a pasar a todos, ¿no? De repente diremos, oye, es que después de X años, después de 20 años, el PI lo tendrá muy fácil. Dirá, oye, de aquellos, todos los que empezasteis en el año 2015, oye, pues me voy a quedar con Swan Labs sí, con Samaipata también y con K no. Porque veo que sois los buenos, ¿no? Entonces yo creo que si nos lo ganamos, además de lo que hablábamos de la regulación, yo creo que ayudará, ¿no? Y es cuestión de tiempo, ¿no? Por eso soy optimista. Y llegaremos ahí, ¿no? Sí, sí. Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. O sea, estamos deseando, ¿no? Porque en el fondo es el inversor natural por definición. Por el plazo que tiene, es el que se acompasa a nuestros plazos, ¿no? Entonces, y la liquidez no es tan necesaria para ese tipo de inversor. Entonces, estamos esperándolo como los brazos abiertos, a ver cuándo se alinean los astros regulatorios. Pues vamos a por ello. Oye, ya, para terminar, me gustaría saber vuestra visión, ¿no? De cara al Venture Capital a nivel global y en España, ¿no? En los próximos años, ¿no? Muchos han hablado de la baja de inversión el año pasado, aunque es cierto afectada por algunas operaciones extraordinarias, pero el número de operaciones yo creo que hemos crecido, ¿no? ¿Cómo veis en España y a nivel global, ¿no? Aunque se ha resentido en países como Estados Unidos. A ver, yo creo que es muy distinto el año pasado a este año, al menos la percepción que tengo yo de las cosas que he estado viendo. Creo que ya a finales del año pasado hubo bastantes empresas que salieron a mercado, pero hay una dicotomía entre las empresas en las que todo el mundo quiere invertir y en las que todo el mundo pasa, y suele estar muy relacionado con el ser eficiente con el capital invertido, ¿no? Con el saber crecer de forma sostenible, con el, o sea, construir y no quemar dinero para crecer, ¿no? Entonces, creo que hay esa dicotomía y lo que se está viendo es que hay mucha concentración de interés y algunos rounds a valoraciones muy elevadas, casi equivalentes a las de 2021,
y luego muchas empresas que les cuesta mucho levantar o que están descontadas a un 70% de lo que hubiera, 80% de lo que hubiera estado en el 21. Por añadir un punto más allá de las valoraciones, o sea, yo creo que la tecnología, ¿no?, y la innovación están aquí para quedarse. Hay un poco de... También hay cierta sobresaturación ya de software en que los corporativos, yo no sé hasta qué punto, bueno, corporativos o empresas pueden seguir absorbiendo, ¿no?, software, pero ese panorama no va a cambiar, ¿no? Y mientras ese panorama esté ahí, hay espacio y hay posibilidad de invertir y de tener oportunidades interesantes que van a llegar a ser buenas empresas. O sea, buenas empresas en términos de facturación, ¿no? Empresas relevantes a nivel global, ¿no? Desde donde sean. Entonces, eso creo que no va a cambiar, y como no va a cambiar, pues la industria tiene que seguir creciendo y va a seguir creciendo independientemente de que tenga ciclos, ¿no?, en la que se ralentice un poco más o esté más cautelosa, igual que ha tenido ciclos en la que ha estado todo lo contrario, ¿no? Más alegre, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final son correcciones normales, pero lo mismo que pasa en casi todos los mercados, vamos, no muy distinto. Yo coincido, yo estoy súper contento del momento actual. 21 era un infierno. Era más barato, ¿no? No, pero no por barato, no tenía sentido, claro, cuando el titular del periódico económico más importante de España es las rondas de la semana, pues estábamos con el driver de las rondas y decíamos que el buen momento del mercado era cuando había rondas. Y a mí siempre me ha parecido una cosa un poco rara, ¿no? Como curiosidad, hace muchos años un inversor del Fondo 1 me dijo que el Fondo 1 iba a salir muy mal porque no hacía rondas. Le habían dicho que nuestras compañías no hacían rondas. Y yo le dije, hombre, la verdad es que desde fuera es muy presuntuoso poder decir si va a salir bien o mal un fondo, pero no sé si el driver de las rondas es el driver correcto, ¿no? Porque parece como que solo vivimos de las rondas, ¿no? Y parece que estamos en un momento de presión enorme porque no estamos donde estábamos en el momento de más tontería de esto, ¿no? Entonces, yo creo que, uniéndolo con lo que decían mis compis, estamos en un momento buenísimo de que las mejores compañías se financian fenomenal, hay dinero para las mejores compañías y las malas no se financian y las regulares pues lo pasan muy mal, ¿no? Entonces, pues debería ser así siempre, ¿no? Y no haber estado así el año pasado, pues era más difícil para todos, creo. Y yo, por añadir un punto que hoy lo he comentado con algún emprendedor, es que yo creo que no todas las... O sea, hay buenas compañías que no tienen que entrar en la dinámica del venture y son muy buenos negocios. O sea, no voy a decir que este es un... O sea, la dinámica a la que estamos sometidos los fondos es una dinámica muy concreta y tienes que entender muy bien el mercado, tienes que entender muy bien tu producto, tienes que entender muy bien tu competencia para jugar a este juego. Pero lo cual no quiere decir que no tengas una buena empresa con la que puedas tener inversores y tener una empresa que sea un negociazo que te deje muy buen margen y muy buena EBITDA para ti, para tus inversores. Entonces, que no todo el mundo tiene que entrar en la rueda Venture Capital, ¿eh? Y hay muchas que son muy eficientes, ¿no?, en el uso del capital y son rentables, con lo cual no necesitan... Sin duda, o sea, que si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a meter? Vamos, o sea, que la gente haga un poco bien sus cuentitas internas. Sí, suele ser las que necesitan levantar, que son muy eficientes, suele ser porque hay una dinámica de mercado en la que tienes que capturar market share rápido y asentarte. Entonces, si hay ese tipo de dinámica, tiene todo el sentido levantar para posicionarte. Si tienes una dinámica en la que el mercado no es un winner takes all y te puedes posicionar con tu fiefdom o con tu reinado, pues lo que dice, no hace falta. No hace falta ponerse a levantar a lo loco. Pues me avisan que nos estamos quedando sin tiempo. Si os parece, si alguien de la audiencia público quiere hacer alguna pregunta a los tres, os dejo mi micrófono, ¿eh? El que quiera levantar la mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor nos vamos sin preguntas, entonces. Digo por ellos. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias a los tres por compartir esta tarde con nosotros. Espero que os haya entretenido y gracias por vuestro expertise. Un abrazo. Gracias, muchas gracias.